Muy buenas noches, suscriptores. Sean bienvenidos una vez más a mi guarida de lo extraño, donde cada rincón esconde un misterio y cada sombra cuenta una historia. A este espacio donde la realidad se desdibuja y lo imposible asoma su rostro espectral. Soy Niopordo, su guía en este viaje a lo desconocido, y esta noche nos adentraremos en las profundidades de lo paranormal, en esos relatos que tejen la historia no contada de nuestro mundo. Prepárense, porque lo que verán les dejará sin aliento, porque los casos que les traigo hoy no son aptos para cardíacos. Historias que se han susurrado en la oscuridad durante décadas y que han dejado huella en quienes las han escuchado, relatos que han sobrevivido el paso del tiempo y que aún hoy nos erizan la piel. Siéntense, apaguen las luces y déjense llevar por el misterio y prepárense para un viaje a través de lo desconocido. Porque esta noche nos enfrentaremos a historias paranormales, relatos que te helarán la sangre. No se lo pierdan. Nuestra primera parada nos lleva a un tranquilo vecindario en Amityville, Nueva York. Un lugar que a simple vista parece el epítome de la paz y la serenidad suburbana. Una casa aparentemente común, con su fachada de madera blanca y su jardín cuidado, que no destaca entre las demás. Pero bajo esa apariencia de normalidad se esconde una historia escalofriante, un torbellino de horror que marcó a fuego a la familia Lutz y dejó una huella imborrable en la historia de la localidad. Era el 13 de noviembre de 1974 cuando Ronald DeFeo Jr., de 23 años, asesinó a sangre fría a sus padres y a sus 4 hermanos mientras dormían en esa casa, un acto que sacudió a la comunidad. Un crimen atroz que conmocionó a la comunidad y dejó una cicatriz imborrable en la historia de Amityville, un lugar que nunca volvería a ser el mismo. Un año después, la familia Lutz, buscando un nuevo comienzo y sin conocer la historia completa, se mudó a la casa. George y Kathy Lutz, junto a sus 3 hijos, ignoraban la tragedia que había ocurrido entre esas paredes y estaban llenos de esperanza por su nueva vida. Ignoraban que estaban a punto de vivir una pesadilla que los perseguiría por el resto de sus vidas, una experiencia que desafiaría su comprensión de la realidad. Desde el primer momento, la atmósfera en la casa era opresiva, como si una presencia oscura se aferrara a cada rincón, llenando el aire de una inquietante sensación de maldad. Olores nauseabundos, inexplicables cambios de temperatura y una sensación constante de ser observados atormentaban a la familia, haciéndoles cuestionar su cordura. Los niños, especialmente la pequeña Missy, hablaban de un amigo imaginario llamado Jody, un ser demoníaco que habitaba la casa y que parecía tener una influencia siniestra sobre ella. George, un hombre escéptico por naturaleza, comenzó a experimentar cambios de humor radicales, volviéndose irascible y violento, algo completamente fuera de su carácter. Las manifestaciones se volvían cada vez más intensas, con eventos paranormales que desafiaban toda lógica y explicación racional. Kathy sentía cómo manos invisibles la tocaban, la jalaban de la cama por las noches, dejándola aterrorizada y sin poder dormir. Las paredes sudaban un líquido viscoso y maloliente, y en las frías noches de invierno, la casa se llenaba de un calor infernal, como si estuviera poseída por una fuerza maligna. Una noche, mientras George dormía, sintió una presencia en la habitación, una sensación que lo llenó de un miedo indescriptible. Al abrir los ojos, vio con horror cómo Kathy se transformaba en una anciana grotesca, con el rostro demacrado y los ojos llenos de odio, una visión que lo dejó paralizado de terror. Aterrorizados y sin saber qué más hacer, la familia Lutz decidió abandonar la casa después de solo 28 días, dejando atrás todas sus pertenencias, 28 días de puro terror que los marcaron para siempre. Una experiencia que nunca podrían olvidar y que cambiaría sus vidas para siempre. La historia de la familia Lutz se convirtió en un fenómeno mediático, un relato escalofriante que ha inspirado libros y películas, manteniendo viva la leyenda de la casa embrujada de Amityville y capturando la imaginación del público. Muchos dudan de la veracidad de su historia, considerándola un montaje para lucrar con la tragedia de los DeFeo, mientras otros creen firmemente en la autenticidad de sus experiencias. Pero hay algo innegable: la casa en Amityville sigue en pie, un recordatorio silencioso de la oscuridad que puede ocultarse tras la fachada de lo cotidiano, un misterio que sigue intrigando a todos. ¿Fue la familia Lutz víctima de un engaño elaborado?
¿O realmente fueron atormentados por fuerzas que escapan a nuestra comprensión? La pregunta sigue abierta. La respuesta, como la propia casa de Amityville, sigue siendo un enigma, un misterio que quizás nunca se resuelva por completo. Nuestra siguiente parada nos lleva a la gélida Rusia de la década de 1940, una época marcada por la tensión y la incertidumbre de la Guerra Fría, donde un grupo de científicos del sueño llevó a cabo un experimento tan macabro como controversial, que buscaba explorar los límites de la resistencia humana. Un experimento que pretendía desafiar los límites del cuerpo humano y que terminó liberando un horror inimaginable, algo que ni los propios científicos podían prever. 5 prisioneros políticos fueron seleccionados como sujetos de prueba para un experimento que prometía cambiar la historia de la guerra. Un experimento que se convertiría en una pesadilla viviente. El objetivo: mantenerlos despiertos durante 30 días utilizando un gas experimental, un compuesto químico nunca antes probado en humanos. A cambio de su participación, se les prometía la libertad, una oferta tentadora para aquellos que no tenían nada que perder. Encerrados en una cámara sellada, los 5 hombres parecían soportar los primeros días con relativa normalidad, adaptándose a su nuevo entorno. Hablaban entre ellos, leían libros, mantenían la cordura, tratando de ignorar la creciente sensación de claustrofobia. Pero a medida que los días se convertían en semanas, el gas experimental comenzaba a hacer estragos en sus mentes, alterando su percepción de la realidad. Las conversaciones se volvían erráticas, delirantes, llenas de incoherencias y miedos irracionales. Los hombres sufrían alucinaciones, veían monstruos acechando en las sombras, escuchaban voces que susurraban sus peores miedos, voces que parecían venir de lo más profundo de su subconsciente. La paranoia se apoderaba de ellos, los volvía violentos y desconfiados, incapaces de distinguir entre la realidad y la ilusión. Para el 10º día, el primer sujeto de prueba sufrió un colapso mental absoluto, un colapso que marcaría el comienzo del fin. Comenzó a gritar sin cesar, a arañar las paredes, a golpearse la cabeza contra el micrófono, hasta que su voz se convirtió en un quejido gutural, un sonido que resonaba en la cámara como un eco de desesperación. Los científicos observaban horrorizados a través del cristal, conscientes de que habían desatado algo terrible, algo que no podían controlar. Los demás sujetos de prueba, presas del pánico, arrancaron las páginas de los libros y las utilizaron para cubrir las ventanas de la cámara, sumiéndose en la oscuridad, tratando de escapar de la realidad que los consumía. Un silencio sepulcral se apoderó del lugar, roto solo por los gemidos y los rasguños provenientes del interior, sonidos que hablaban de un sufrimiento indescriptible. Cuando los científicos finalmente abrieron la cámara, el horror los golpeó con fuerza, un horror que nunca olvidarían. El sujeto que había sufrido el colapso estaba irreconocible, su cuerpo mutilado, sus órganos internos esparcidos por el suelo, una visión que parecía sacada de una pesadilla. Los otros 4 habían sufrido transformaciones grotescas, su piel pálida y estirada, sus ojos inyectados en sangre, sus dientes afilados como cuchillas, criaturas que apenas parecían humanas. Los sujetos se resistían a salir de la cámara, suplicando que se les administrara más gas, una súplica desesperada que revelaba su dependencia. Habían desarrollado una dependencia enfermiza a la sustancia, una necesidad insaciable que los consumía desde dentro. Una adicción que los había transformado en monstruos. En un intento desesperado por controlar la situación, los científicos sedaron a los sujetos y los trasladaron a un hospital, esperando poder salvar lo que quedaba de ellos. Durante el traslado, uno de los sujetos luchó con una fuerza sobrehumana, matando a un guardia e hiriendo a otros 2 antes de ser abatido a tiros, una muestra de la monstruosidad que habían creado. Los 3 sujetos restantes murieron poco después, víctimas de un fallo multiorgánico masivo, sus cuerpos incapaces de soportar el daño infligido por el gas. El experimento, un fracaso absoluto, fue silenciado por las autoridades soviéticas, quienes destruyeron todos los registros y ocultaron la verdad. Los registros fueron destruidos, los científicos desaparecieron y la historia se convirtió en un susurro en la oscuridad, una advertencia de los peligros de jugar con lo desconocido. ¿Fue real el experimento ruso del sueño? ¿O se trata de una leyenda urbana, una historia para no dormir? La verdad sigue siendo un misterio. La falta de pruebas concluyentes alimenta el misterio,
convirtiéndolo en un macabro recordatorio de los horrores que pueden surgir cuando la ciencia se atreve a desafiar los límites de lo desconocido. Una advertencia de los peligros que acechan en las sombras de la curiosidad humana. Y así, con la piel erizada y la mente llena de imágenes perturbadoras, llegamos al final de nuestro viaje por lo paranormal. 2 historias, 2 ejemplos del lado oscuro de la realidad, donde la lógica se quiebra y lo imposible se vuelve tangible. ¿Qué hay de cierto en estos relatos? ¿Son simples historias para asustar a los niños? ¿O esconden una verdad incómoda que preferimos ignorar? La respuesta, como siempre, está en cada uno de ustedes. Espero que hayan disfrutado de este viaje a lo desconocido. No se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ningún video, y dejar sus comentarios con sus propias experiencias paranormales. Hasta la próxima.